Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Lorena Rebollo Izaga, estudiante de la Universidad Privada Francia Mayo. En esta oportunidad voy a exponer sobre una patología vascular periférica que es el pie diabético de la materia de cirugía 3. Bueno, primeramente explicar qué es el pie diabético. El pie diabético es una complicación tardía de la diabetes mellitus. Esta está caracterizada por alteraciones neurológicas, vasculares e infecciosas del pie. Estas pueden llegar a la amputación parcial o total, dejando así secuelas temporales o definitivas en el paciente. La etiopatogenia del pie diabético tiene una base neuropática, ya que hace referencia a que la causa primaria de un pie diabético está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que se conoce como neuropatía. Los nervios están encargados de informar sobre los diferentes estímulos como estímulos sensitivos, eh, y, o sea, que podamos sentir dolor, podamos sentir el calor, lo térmico, por ejemplo, el frío, el calor. Entonces, si están afectados estos nervios, entonces es muy probable que el paciente mismo no se preocupe si hay alguna afección en su pie, ya que ha perdido la parte sensitiva que debería tener. Epidemiología. La diabetes mellitus en un 5 al 10% produce el pie diabético y está en cuarto lugar como causa de función en el mundo. Y más del 50% de los diabéticos llegan a tener infección del pie. 1 de cada 6 pacientes con diabetes mellitus llegan a tener úlceras durante su vida, ya sea en cualquier parte del cuerpo, pero se da con más frecuencia en el pie, ya sea por utilizar zapatos apretados o hacerse algún tipo de trauma, ya sea quemaduras o infecciones bacterianas o micóticas. Y el sexo más prevalente, o sea, con más frecuencia que se da en el sexo masculino. Y el 80% de las amputaciones, la mayoría iniciaron con úlceras. Entonces, es muy importante este tema ya que es de mucha importancia vital, de vital importancia. Los factores de riesgo de ulceraciones en pie diabético es la amputación en extremidades, ya sea también la edad y la duración del tiempo de que ya el paciente padece diabetes. Entonces, eso es muy importante saber que los factores de riesgo es la edad, es los factores predisponentes que es la diabetes mellitus. Los factores de riesgo adicionales serían deformidad de los pies, enfermedades arteriales periféricas, unas ulceraciones anteriores o amputaciones. Los factores de riesgo de pie diabético también hay que observar la historia de la úlcera previa, si ha tenido el paciente, la duración, o sea, de cuánto tiempo ya ha sido diagnosticado con diabetes. O sea, si ya son mayores de 10 años, entonces es muy probable que ya tenga pie diabético, si no se ha cuidado y todo. Un mal control metabólico como su hemoglobina que está aumentada, entonces todo eso igual influye en los factores de riesgo. Y como lo había mencionado anteriormente, el sexo, que se da con más frecuencia en sexo masculino. Las neuropatías diabéticas, especialmente las deformidades neuropáticas, la limitación de movilidad articular, lo que ya había mencionado anteriormente, usar zapatos apretados, ya que eso no deja que fluya correctamente
la sangre, los vasos sanguíneos donde deberían ir. Entonces está siendo apretado, estrangulado. Entonces eso igual es muy importante saber. Otros factores de riesgo sería una enfermedad arterial periférica, como la claudicación. Esta puede estar ausente en 1 de 4 pacientes. La retinopatía, la nefropatía, la falta de educación de un paciente que ya padece diabetes mellitus, o sea, el no estar informado de todas las consecuencias que se da si no tiene un buen control, un buen cuidado de su enfermedad. Entonces, eso igual se convierte en un factor de riesgo. También el acceso pobre a sistemas de salud, o sea, el que no pueda tener un seguro sanitario o algo, puede igual influir en su salud del paciente, y también que sea consumidor de tabaco o alcohol. Esos factores igual influyen. La clasificación de úlceras, yo busqué una que es la más usada, que es la clasificación de Wagner, que se da por grados, grados 0, 1, 2, 3, 4, 5. En grado 0 la lesión no es tan grave como los demás grados, o sea, no hay tanto riesgo. Y eso se caracteriza por tener callos gruesos, cabeza de metatarsianos prominentes, deformidades óseas. Eso más que todo se da en grado 0. Y en grado 1 ya se puede evidenciar úlceras superficiales como destrucción del espesor total de la piel. Entonces ya hay algo que se puede observar. En grado 2 ya las úlceras son más profundas, ya no son superficiales. Y esto va a penetrar la piel gruesa, los ligamentos, pero sin infectar al hueso. O sea, que aún no está infectado el hueso. En grado 3, las úlceras son más profundas y ya aquí ya observamos un absceso, una osteomielitis. Ya es extensa y profunda la secreción, ya hay una evidencia de mal olor, porque ya hay una infección del pie, entonces ya eso sería grado 3. En grado 4 ya se puede evidenciar una gangrena limitada en una cierta parte del pie, no en todo el pie, en una cierta parte, pero ya hay una evidencia de gangrena. Ya hay una necrosis de una parte del pie. Mayormente se da en los dedos, en el talón o en la planta del pie. Ya en el grado 5 la gangrena es más profunda, o sea, ya es más total, no es tan limitada como en grado 4. Ya se da en todo el pie afectado y los efectos ya son más sistémicos. Aquí podemos observar la clasificación de úlceras según Wagner. Grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que ya es total. La etiología. Existen varias causas que pueden causar pie diabético. Una puede ser una neuropatía diabética, periférica o autonómica. La periférica más que todo va a producir problemas sensitivos, motores o también mixtos, o sea, va a perjudicar en lo sensitivo y en lo motor. Otro factor sería la angiopatía diabética. Otro sería infecciones, que ya había mencionado, ya sean bacterianas, micóticas o ambas. Y otro que sería por traumatismos, ya sean mecánicos, térmicos o químicos. Si fueran mecánicos sería por una fricción del pie o una presión, un zapato aprieto o heridas también hechas. Si fuera térmico sería por quemaduras, químico, por
algunos químicos como yodo, caicidas, otros que pueden igual dañar al pie y entonces producir una úlcera. El diagnóstico. El diagnóstico es sobre todo clínico. Un detallado interrogatorio y exhaustivo examen físico ya nos va a ofrecer el 90% del diagnóstico etiológico. El interrogatorio se debe dirigir principalmente a identificar los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome del pie diabético y sus complicaciones. El tiempo de evolución de diabetes mellitus, cuánto tiempo ya tiene el paciente diagnosticado con diabetes mellitus, el grado de control metabólico que tiene el paciente, los antecedentes de complicaciones crónicas que tiene el paciente, la ingestión de beta bloqueadores y también conocer los hábitos del paciente, si son tóxicos, por ejemplo, consumo de alcohol, tabaco, ya sea. Entonces, todos estos factores van a ayudarnos a encontrar rápidamente el diagnóstico en un 90%. Para poder diagnosticar hay hartas técnicas. Una técnica puede ser la presión fina cutánea o test del monofilamento como podemos observar en la imagen de Semmes-Weinster. En esta podemos observar que le está haciendo con un pequeño filamento al pie para ver si tiene algún estímulo sensitivo y motor. Otro sería con diapasón. Esa más que todo dispone de unos cursores escalonados desde 0, base del 8, y va, como se observa en la imagen, vas a ir palpando en el paciente con ese instrumento. Otro sería el biotensiometría, que es ya un aparato para ver la severidad, si está normal o si padece de grado 1 o grado 2, depende al biotensiómetro. Otro sería ya el examen térmico, que es para ver la sensación táctil, el reflejo aquiliano, también entra en este estudio. Otros exámenes, primero antes de ir a otros exámenes sería el examen físico, por ejemplo, realizarse buscando signos de neuropatías, angiopatías, sepsis o trauma, así como identificar otros factores de riesgo que ya se mencionó anteriormente. Los exámenes complementarios que se puede tomar en pacientes con pie diabético para un diagnóstico definitivo sería un hemograma completo, eritrosedimentación. Estos pueden encontrarse elementos de sepsis como leucocitosis y pueden haber anemia. La eritrosedimentación está acelerada en estos pacientes, entonces eso nos ayuda a observar eso. La glucemia en ayunas, entonces eso en ayunas y postprandial de 2 horas. La hemoglobina, todos esos análisis nos va a servir para evaluar el grado de control metabólico del paciente, cómo está. La urea y creatinina en sangre, la microalbuminuria en orina, todos estos datos nos va a ayudar a conocer si existe una nefropatía subclínica. Una lipidograma completo también nos puede ayudar para descartar si existen trastornos lipídicos y factores de riesgo de angiopatía. Un electrocardiograma también se le puede pedir al paciente, si el paciente es mayor de 45 años o con angina, pueden encontrarse signos de cardiopatía isquémica o neuropatías autonómicas, si realizamos maniobras específicas para su despistaje. En el estudio radiológico, rayos X de ambos pies con vista anteroposterior, lateral y oblicua, nos va a permitir diagnosticar si existe una osteoartropatía, osteomielitis y calcificaciones vasculares. En la osteoartropatía, los signos radiológicos pueden ser adelgazamiento de las
metáfisis y resorción ósea. Esto se va a observar una rarefacción o lisis, o sea, especialmente en el extremo distal del metatarso o falanges. Esto puede llevar a la destrucción de la cabeza de huesos y provocar luxaciones y subluxaciones, así como destruir los huesos adyacentes que provoca un enclavamiento de los telescopamientos. Otras pruebas serían como las angiológicas, como el Doppler, el ultrasonido Doppler a color y la oximetría. El Doppler nos va a permitir ver la forma de la onda en Doppler del tobillo. Si está alterado, la onda es bifásica o monofásica. El ultrasonido Doppler a color, como la flujometría, es precisa, nos va a permitir ver la turbulencia causada por ateromas, nos va a permitir ver la velocidad del flujo, entre otros datos. Y la oximetría va a determinar la presión parcial de Q2 transcutáneo. Si es menor a 30 milímetros de mercurio, es alto riesgo de ulceración. Es un dato muy importante saber. Las pruebas neurológicas que ya habíamos visto anteriormente, que es los estudios de conducción nerviosa, como electromiografía, potenciales evocados, la percepción de vibración que tomamos anteriormente a los pacientes, con el biotensiómetro, el neurotensiómetro. Si está alterado, entonces puede verse, se siente por encima de los 20 voltios en el neurotensiómetro. Un pedobarografía también nos va a ayudar a determinar la distribución de los puntos de presión y áreas de riesgo de úlceras. Los estudios autonómicos no están estandarizados y tienen pobre reproducibilidad, pero en ocasiones es difícil establecer el diagnóstico de osteoartropatía y diferenciarla de osteomielitis. Para ello se recomienda hacer estos estudios. La resonancia magnética nuclear simple o contrastada con gadolina también es buena tomarla en estos tipos de pacientes. El tratamiento es individualizado. Eso quiere decir, hay un tratamiento profiláctico y uno específico, pero siempre tenemos que ver al paciente en qué grado está su enfermedad, en qué grado está su pie diabético para poder tratarlo según el grado que está. El tratamiento profiláctico, una educación diabetológica adecuada, ya sea informarse mejor sobre las complicaciones de esta enfermedad que es diabetes mellitus, un adecuado control metabólico del paciente para garantizar su salud, una identificación y corrección precoz de los factores de riesgo, los factores que son modificables para el desarrollo de este síndrome, un cuidado correcto de los pies, siempre tener tu control en el hospital, siempre ir a tus controles, tener un buen aseo de los pies, un buen cuidado y no usar zapatos o medias apretadas que impidan el flujo sanguíneo. Entonces, todos esos factores podemos nosotros evitarlo haciendo estos profilácticos, de tratamiento profiláctico, para poder prevenir. El tratamiento específico vamos a darlo según a los grados. En grado 0, como no existe una úlcera y el pie no es tanto de riesgo, se puede tratar los factores de riesgo, entonces modificables como la profilaxis, que ya había mencionado anteriormente, tratar las lesiones preulcerativas como ampollas, piel macerada, callosidades, hemorragia, entre otras. En grado 1 ya hay una úlcera superficial
Ya se puede dar al paciente analgésicos si existe dolor. Y si el fondo es necrótico, entonces sería proceder a desbridar y limpiar la zona con solución salina fisiológica y estimular al tejido de los bordes y del fondo de la úlcera. Otro paso que podemos seguir sería aplicar factores de crecimiento como los bebé derivado de plaquetas, ácido hialurónico, cultivo de fibroblastos dérmicos neonatales, forma la epidermis, cultivo de colágeno de tipo 1 bovino. Entonces, todos estos factores pueden ayudar a poder regenerar la zona ulcerada. Un tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambos según la causa. Si el pie es neuropático, entonces debe eliminarse el callo cada 48 horas e imponer tratamiento sintomático, como utilizar factores tróficos, neuronales, asociar antioxidantes como vitamina A, vitamina E, vitamina C. Si el pie es isquémico, entonces se puede usar agentes hemorreológicos como antiagregantes plaquetarios y vasodilatadores. Esto se va a asociar a antioxidantes, una revascularización sin criterio como tromboandarectomía, angioplastía transluminal percutánea con stents y sin una prótesis vascular reforzada con stents como la colocación de bypass, entre otros procederes, si es un pie isquémico. Si es un pie mixto, o sea, que tiene un pie neuropático e isquémico, entonces el tratamiento sería combinado. El tratamiento específico en grado 2 se va a clasificar en grado 2A, grado 2B. En grado 2A, la úlcera ya es profunda, que afecta ligamentos, tendones, articulaciones o huesos. Entonces, similar al grado 1, se va a proceder a un debridamiento más amplio y a veces en el salón de operaciones, depende de la magnitud de la úlcera. Esto sí va a requerir una hospitalización del paciente, una profilaxis de la sepsis, incluyendo el uso de agentes bacteriostáticos y la limpieza del área con soluciones antisépticas. En grado 2B es similar al grado 2A, pero ya existe una infección y una celulitis. Esto va a requerir una hospitalización del paciente, analgésicos, antipiréticos, si existe dolor y fiebre. Un debridamiento amplio, a veces en el salón quirúrgico también. Una limpieza y fomentos con soluciones antisépticos para evitar cualquier sobreinfección. Antimicrobianos de amplio espectro por vía oral o intravenosa, dependiendo cómo está el paciente y si puede tolerar también. Hasta ver los resultados de cultivo que ya se le realizó antes. Si se resuelve la sepsis y hay una buena circulación, se puede aplicar factores de crecimiento. Pero en ocasiones es necesario amputar si se produce una osteomielitis resistente. Entonces ya es un grado poco ya preocupante el grado 2. En el grado 3, igual se va a clasificar en 3A y 3B. En el 3A ya existe un absceso profundo más celulitis. Entonces, el paciente va a requerir una hospitalización, analgésicos, antipiréticos, si existe dolor y fiebre, una incisión y drenaje, ya que hay un absceso. Curaciones 2 veces al día con soluciones antisépticas, antimicrobianos de amplio espectro. En grado 2B ya hay una osteomielitis más celulitis, o sea, igual va a ser casi parecido al grado 3A, que es hospitalización, analgésicos, antipiréticos,
Aquí también se va a administrar fármacos específicos como sinérgicos, de acuerdo al margen terapéutico. Se puede dar una ampliación, una amputación según el margen quirúrgico también. Y el tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas según la causa. En el grado 4 ya la gangrena es localizada. El paciente va a requerir hospitalización, analgésicos, antipiréticos, antimicrobianos de amplio espectro. Una amputación de elección dependiendo cómo está el pie. Un tratamiento de la neuropatía, la isquemia o ambas, según la causa y qué grado tiene. Si la gangrena es seca, se le puede realizar curas secas con alcohol yodado o ibitane alcohólico. Una aplicación de furodone, sulfamida en polvo para limitar la lesión y facilitar posteriormente la necrectomía. Si son más de 2 artejos los afectados o existiera lesiones osteoartrolíticas, se practicarán amputaciones transmetatarsianas. En el grado 5 ya la gangrena es extensa, ya no es localizada, entonces esta se va a extender al pie completo. Igual al anterior, puede necesitar una amputación y debe tener el margen quirúrgico por encima del límite de la lesión. Se le va a realizar en segundo tiempo el cierre de colgajos y si es una gangrena gaseosa, la amputación es una articulación por encima de la comprometida. Sin más que decir, me despido. Gracias por su atención.